Hola y la hora que sea. Aquí su servidor y amigo Roberto Novel, de la ACAMP, Academia Mexicana de Paisaje. En esta serie sobre espiritualidad y paisaje planteamos, ¿hay espiritualidad sin Dios o al menos sin un Dios personal? ¿Puede haber creación sin creador? ¿Qué es el paisaje para un ateo? ¿Qué convicciones tiene de la naturaleza? Para contestar estas y otras cuestiones, damos voz a nuestro invitado de hoy, el escritor y artista multidisciplinario Isaac Ortiz, a quien pedimos que por favor se presente. Hola Roberto, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y contento de andar por acá. Mira, pues mi nombre es Isaac Ortiz, ya lo mencionaste, soy un artista, de pronto dicen pues multidisciplinario, a veces yo digo multiindisciplinado, pero bueno, en plan de broma, sí desarrollamos desde hace tiempo, digamos ya serán 10, 15 años, pues lo que es el ensayo, la poesía, también pinto, pero principalmente mis actividades ahorita rondan por lo que es el campo. Yo vivo en Mazamitla, en la sierra, viví en una comunidad muy hermosa que se llama la comunidad de Dos Aguas. Es una comunidad rural de mariacheros, de gente que trabaja en el campo. Y pues a donde vas haces lo que ves, ¿no? Entonces, últimamente me he dedicado también a labores del campo, me he involucrado con las personas porque además hay que sobrevivir económicamente hablando y en estos lados pues no hay, digamos, un contexto para los artistas, o si lo hay, pues es un poco adverso. Eh, por lo tanto, estamos entre el arte y el trabajo en este momento de mi vida, pero principalmente enfocados al retrato. También hago un poco de paisaje, con admiración por ahí para el doctor ATL, por supuesto. Es maravillosa su obra, maravillosos sus colores, sus pigmentos. Eh, y pues estamos aquí contigo principalmente porque me considero de alguna manera ateo. Bueno, ya explicaremos un poquito más a fondo mi postura, que quizás no es precisamente la postura de un ateo, pero pues ya nos iremos entendiendo sobre la plática. Y principalmente su hermano, su amigo, su servidor. Excelente. Pues muchas gracias. Creo que por ahí podemos empezar, si te parece bien. Eh, Creo que la mayor parte de la gente concibe a un ateo como alguien que no cree en Dios. En tu caso, ¿cómo vives tu ateísmo? Mira, pues habría que empezar como eh, por los orígenes, digamos, las primeras percepciones que tuve que están íntimamente relacionadas con la duda. Yo sí tuve una formación religiosa, fui a escuelas católicas, incluso la primaria, en la secundaria no tanto, pero en la prepa por ahí regresamos a un colegio católico, el CCA, en donde pues siempre estuve batallando, siempre estuve con las dudas, siempre me fue difícil como sistematizar, uniformar, digamos, todas las inquietudes que yo ya traía desde niño y me pareció muy difícil, o sea, estresante. Yo de por sí era una persona tímida, ¿no? Es una persona que le costaba expresarse. Tenía hasta incluso como cierto autismo, o sea, tenía como problemas para hablar. Imagínate todo esto sumado a un contexto que de pronto no comprendía por completo, porque ya sabes, toda la formación religiosa te la avientan, eh, pues como una verdad absoluta, eh, a- digamos, hablando del concepto de lo sagrado, que es como lo inamovible, lo no sujeto a crítica, lo que se tiene que aceptar de alguna manera, o bueno, esa es como la versión de Octavio Paz, ¿no? Dice, esto es lo sagrado, es lo no sujeto a crítica, lo inamovible, y a mí desde niño me pareció que estábamos en un tiempo preciso para hacer una crítica
de las estructuras. Me parecía que ni siquiera tenía que ser una crítica muy profunda, que ya eran muy evidentes algunas contradicciones. Y bueno, he vivido mi ateísmo con cierta dificultad, porque también en mi familia es una familia religiosa. Eh, Casi todos los miembros de mi familia se juntan los fines de semana y siempre hay el ritual previo a comer, previo a la celebración, a cualquier ritual, se hace un rezo. Y bueno, yo he tenido que vivir, digamos, mi ateísmo con también eh, con algo de tolerancia. Yo soy de las personas que si van a misa me gusta acompañar a mi mamá, por ejemplo. Yo rezo, ¿no? Yo no estoy en una actitud así como que totalmente apático. No, me parece bonito esta parte ritual de la vida, me parece incluso que por momentos históricos y en ciertas personalidades es hasta necesario. Pero sí, sí lo he vivido con cierta dificultad. También te lo confieso de una vez, para empezar así la plática como con cierta polémica. He sentido en momentos discriminación, he sentido por momentos, o sea, hay muy pocos espacios de diálogo desde mi punto de vista para un ateo. Sin embargo, en mi segunda etapa de vida, pasando la preparatoria, donde ya decidí, bueno, tengo que ser yo mismo, tengo que expresar mis ideas, me doy cuenta que aunque parece que la gente tiene cierta como animadversión hacia las ideas del ateísmo, no es necesariamente muy severa. Es decir, yo comencé a ser yo mismo en el trabajo, en la escuela, en todas partes, empiezo a decir, bueno, yo no creo o yo tengo dudas, porque a lo mejor soy más bien agnóstico, agnosticista, más bien me gusta esa línea, yo no estoy seguro, pero vamos a ir fijando esa postura que me parece como de posicionamiento político, vamos a decirlo así, o social, la del ateo. Pero me fui dando cuenta que la gente a fin de cuentas sí tolera, sí te quieren, sí comparten y sí puedes lograr una amistad y se van dando cuenta que eres una persona funcional, este, que no necesariamente porque te prestas a estas ideas o a dudar, hay una ausencia de una moralidad, que hay una, digamos, una conciencia ética respecto de la vida que al menos la he intentado. Entonces, la segunda etapa de mi vida como ateo ha sido feliz, la he disfrutado y, y pues por ahí va más o menos, ¿no? Como ha sucedido hasta hoy. Tú nos comentas que posiblemente no eres un típico ateo. No sé si has conocido a un ateo típico, es decir, alguien que definitivamente no cree en Dios. Y bueno, yo tampoco creo que haya una persona normal en el planeta que no tenga un marco ético. A veces pensamos que la religión es necesaria, o al menos fue el planteamiento de las religiones, establecer un marco ético o un ámbito moral, por lo menos, ¿sí? Pero bueno, me parece que todo el mundo tenemos una noción de lo que es correcto, independientemente de nuestra creencia o no en Dios. En tu caso, ¿a qué te referías cuando decías que no eres tal vez exactamente un ateo? Mira, si se hace, digamos, una revisión histórica de lo que son los ateos, pues tenemos que ir hasta el siglo V, siglo VI. A mí me gusta, en la era precristiana, a mí me gusta ir incluso hasta el siglo I con Lucrecio, que fue el primero que comenzó a dudar. Eh, Primero, es como bien difícil el tema, Roberto. Yo creo que tú que ya llevas algunas entrevistas, te has dado cuenta de que tiene sus bemoles. Este, el ateo, históricamente hablando, ha sido aquel que ha estado en contra de las divinidades que apoya, que propone el Estado en turno de cierto contexto, ¿no? Entonces podemos ir, por ejemplo, a algunos ejemplos. Bueno, se sabe que ateo viene del griego, ¿no? De la palabra ateos y la palabra ateotes, bueno, no, yo no hablo griego, castellanizo al pronunciar estas palabras, que es sin Dios, la negación de Dios. Pero ya en la práctica, podemos hablar incluso, por ejemplo, de un Sócrates,
que era una persona, por poner un ejemplo que todos conozcamos, ¿no? Sócrates era una persona que creía en la inspiración divina. Él hablaba, tú sabes, de este demon que escuchaba, que era una voz interior, que entre ellos era una especie de intermediación entre los dioses y los seres humanos para que se cumpliera como las nociones que ellos tenían de destino. Entonces hay la intervención de una divinidad y sin embargo Sócrates, tú sabes, es perseguido por el Estado, es prácticamente pues condenado a muerte por el Estado y él Lo ponen en a fin duda. de cuentas mata por ahí un gallito que es como el último símbolo de su muerte, en donde hace una representación simbólica de que la vida es la enfermedad y la muerte es la curación. Habría saber cuál fue la medicina, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues para él fue la filosofía, fue el pensamiento, fue la razón. Eso es como lo que nos deja. Entonces digamos como los ateos, insignes, por decirlo de algún modo, no eran ateos, eran personas que sencillamente estaban en contra de las ortodoxias. La historia del ateísmo es la historia de la subversión, históricamente hablando, en todas las culturas. En el Islam tenemos poetas también que se negaron a tomar literalmente y sin ningún cuestionamiento todos los dogmas que les venían impuestos desde el exterior. Entonces, desde ese punto de vista, sí me considero ateo. ¿Por qué? Porque es una manera de tomarlo con cierto humor, con cierta subversión, con cierto reto de posicionamiento político y decir, bueno, ustedes afirman que existe, yo afirmo que no existe. Entonces, es como entablar un debate que desde mi punto de vista es necesario, pero sin embargo el agnosticismo me parece más adecuado. Incluso hay como una línea antigua del deísmo en donde ellos creían que existían los dioses, pero que los dioses eran tan perfectos que no estaban interesados en los problemas humanos. Entonces, yo creo más bien, Roberto, en el misterio. A mí el misterio me parece bellísimo y me parece que hago poesía, entonces no tengo la necesidad de tantas afirmaciones, digamos, a nivel filosófico, sino que me parece que la poesía y la belleza también nos dan una respuesta y que esa respuesta tiene su liquidez, ¿no? Desde este punto de vista, pues, yo considero que es muy difícil encontrar una persona atea, estrictamente hablando. ¿Cómo puedes comprobar que un Dios no existe? Es igual de difícil que comprobar que Dios existe, ¿no? Entonces, fijo mi postura como ateo, pues sí, realmente como te lo comento, con cierto humor o con cierta poesía, pero si me preguntas más profundamente, pues a lo mejor no te puedo comprobar y no me gustaría afirmar que Dios no existe. Me parece que la gente ¿quién es la gente? Pues yo también, ¿no? Me parece que las gentes tenemos derecho a esa ternura, me causa ternura, ¿sabes? La religión me causa asombro y me causa belleza y me causa alegría a veces incluso participar de los ritos, observar los ritos porque son interesantísimos y riquísimos. Hay cosas que la religión también ha hecho bien históricamente, por ejemplo, el judio-cristianismo que para mí es, digamos, ideológicamente como el principal enemigo amistoso, como ya lo establecimos desde el principio, pero me parece que ha preservado, por ejemplo, yo como pintor, ha preservado y ha hecho mecenazgo con las grandes obras. No tendríamos historia del arte sin la iglesia, ¿no? Entonces hay cosas para que la iglesia sí nos ha servido en fines absolutamente prácticos. Ya si nos metemos con algunos autores existencialistas, pues como un mitigador de la cultura, de esa gran angustia que siente el ser moderno, de estar aquí, de estar escindido sin saber qué onda, ¿no? De este gran misterio que es la vida. Y de pronto, pues a mí me parece muy bello porque me ha acercado a la poesía, pero comprendo que hay personas que necesitan, digamos, eso que dice Nietzsche, ¿no? Esa muletilla, esa ayuda. Nietzsche es severo
en este aspecto. A mí me parece que esa severidad sobra. A mí me parece que históricamente vamos evolucionando juntos y que la religión no necesariamente tiene que desaparecer. Es decir, me parece incluso imposible que desaparezca. Va a haber siempre una sensación religiosa ante algo, ¿no? Y yo creo que la cuestión es que se tiene que transformar. Se tiene que transformar. De lo que nos tenemos que librar, desde mi punto de vista, es del fanatismo. Pero de la religión es difícil. Yo tengo algunas, digamos, posturas incluso religiosas, con la poesía, con el box, ¿no? Ya si nos adentramos en ese sentido y observas, pues hay ritual, hay las masas aglomerándonos, y hay toda una sensación de religiosidad en algunos aspectos que no tienen que ver con las deidades. Muy bien. De hecho, yo no puedo contarte de haber conocido a algún ateo que tenga algo en contra de Dios. Generalmente el ateísmo proviene, en la gente que he conocido, de las incongruencias que se admiten en la religión, de no estar de acuerdo con un dogma determinado o de la manipulación que puede hacerse a través de la fe, lo que tú acertadamente has denominado fanatismo. Exacto. Bien, en este contexto vivencial, es decir, en no eh, asumir la existencia o no existencia de Dios, ¿qué convicciones dirías tú que tienes en relación a la naturaleza? Ok. Mira, yo una vez leí, y creo que es al principio del libro del Arco y la Lira de Octavio Paz, o bueno, al principio o por en medio, no importa el lugar, pero fue una frase o un párrafo que me asombró, en donde dice que el ser humano llega a la Tierra, cae, un poquito como que el Dasein, ¿no? Como que dice, cae, ¿no? Entonces a mí me parece un poco como que el ser echado ahí, ¡pah! Entonces dice, el ser humano cae, sangra, se da cuenta que es frágil, se da cuenta que es efímero y se indigna. Entonces, observa el mundo también y dice, y se da cuenta que el mundo es frágil, que es perecedero, eh, y se indigna. ¿Por qué se indigna? Porque pues realmente nos damos cuenta que somos muy poco importantes para la mayoría de los aspectos de la naturaleza. Entonces dice, en ese momento inventa a Dios. Y me parece bien interesante esa afirmación. Dice, cuando la verdad estaba en un primer momento, que era somos efímeros, somos frágiles, sangramos, es decir, nos vamos a morir y nadie nos va a ayudar. Eh, es decir, una situación de que post-mortem, pues no hay nada, que esto no tiene nada de nuevo, desde los siglos 5, 6 se está hablando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece acertado que en un primer movimiento está la respuesta, no en un segundo movimiento de crear un Dios y entonces este Dios nos ayuda a ser infinitos, nos ayuda a ser más importantes y nos ayuda, y aquí voy a intentar responderte, nos ayuda, digamos, a trascender o a tener una ilusión de que trascendemos la naturaleza. Desde mi punto de vista, ¿qué tiene que ver el ateísmo con el paisaje? No sé, es como para una tesis, pero yo sí te puedo decir que sin Dios, la belleza existe. O sea, tenemos toda esta carga connotativa, digamos, en poemas, en mitos, en literatura, que el paisaje está íntimamente relacionado con una sensación mística, ¿no? Están los poetas japoneses, Basho, están los poetas religiosos, San Juan de la Cruz, eh, Teresa. Todos ellos hablan del paisaje, no todos con un, digamos, panteísmo subyacente, pero siempre está como ese grado de gracia, ese estado de gracia
desde el cual observas la naturaleza en su máxima expresión, ¿no? Y se llegan como, estamos hablando como de abstracciones muy cañonas, ¿no? Pero se llega como que a ciertos niveles de comprensión. Eh, yo creo que ser ateo frente al paisaje significa darse cuenta de que el paraíso nunca se perdió, de que el paraíso realmente está aquí y que si nos damos cuenta de que no hay nada después de la muerte, tal vez podemos apreciar y abrazar con más emoción eso que se está observando. O al menos eso es lo que me pasa a mí. No sé si por ahí va tu pregunta, Roberto. Sí, quizá podamos ampliarla de manera más explícita. Eh, Pensando, por ejemplo, en un modo de producción, ora ateo, ora creyente. ¿Qué valor tendría para un ateo o para un sistema de organización social, económica, eh, la naturaleza? Es decir, ¿habría desde tu punto de vista una diferenciación, una distinción, una eh, diferente manera de ver a la naturaleza en un estado de cosas totalmente ateo en comparación a un estado de cosas con Dios? Yo creo que sí hay mucha diferencia. Lo he experimentado en mí mismo. Cuando yo era niño, yo sí creía en Dios. Eh, pero tenemos un Dios judío cristiano tan taciturno, Roberto, y lo digo con todo respeto, ni siquiera nos presentamos, no sé si tú eres creyente o no eres creyente, pero vamos a hacer esta plática con absoluto respeto, ¿no? Eh, Mira, cuando yo era niño yo creía en Dios y conservaba un diálogo interno, siempre con Dios, siempre. Yo recuerdo que la palabra que usaba era Señor. Señor, qué hermoso está lo que estoy mirando. Señor, gracias por este árbol. Señor, gracias por este lago. Qué bien me la estoy pasando. O Señor, ayúdame. Siento angustia. Siempre fue este diálogo interno. Y fíjate, yo lo veía como algo pues normal, era parte de mí. Sin embargo, sí hay como una especie de desdoblamiento de la personalidad, sí hay una especie como de interferencia entre yo y el paisaje que yo no percibía. Después, cuando crecí, empecé a pintar, eh, el mismo ejercicio de acercarte a la pintura, pues te genera la misma sensación de desdoblamiento sin necesidad de deidades. Yo empecé a sustituir la palabra Señor sencillamente para hablar conmigo mismo, por la palabra Isaac. Esto te lo cuento, no sé por qué, porque se me hizo curioso. Eh, y sí, yo creo que al principio, en la primera etapa de mi vida, el hecho de tratar de forzar todas las significaciones, porque un misterio es un gran paisaje, perdón, es un gran, un paisaje es un gran misterio, lo dije al revés. Y me parece que darle solución como a priori a ese misterio nos priva de un montón de observación, nos priva de un montón de nociones que pueden surgir en el momento. Eh, Después de que empecé a dejar de creer, y creo que esto fue como gradual, porque no creas, al principio te asusta, como que dar el brinco. Cuando empecé a dejar de creer, empecé a pensar, a escribir muchísimas cosas, empecé a hacer, por ejemplo, del paisaje planos abstractos, no solamente estrictamente el realismo, y desde mi punto de vista me benefició. Es como haber estado como de pronto, los caballos tienen esto que les ponen para correr y les dicen, esta es la vía, ¿no? Ellos no pueden mirar hacia los lados. Em, Cuando me quitaron eso, o me lo quité, pues veía muchísimas más cosas. Buscaba más lecturas, buscaba contrastar lecturas, buscaba entender. Empecé por lo mismo a escribir poesía, empecé también por ahí a tratar de hacer ensayo.
cosas que para mí no eran necesarias. ¿Por qué? Porque todo estaba resuelto. Todo me lo dieron resuelto, ¿no? El paisaje, pues es una creación divina, es para uso de los seres humanos, es un asunto también perecedero y, y bueno, pues por ahí va más o menos lo que yo he sentido. Ahora, quisiera comentar también algo. Toda esta geografía teísta que tenemos, en donde la gente dice, bueno, que Dios hizo la naturaleza, que es un regalo de Dios. En la teoría suena muy bien, pero podemos ver los resultados. Y yo más que opiniones voy a hablar de los hechos. Hay una devastación absoluta de la naturaleza. Entonces yo me pregunto y les preguntaría a esas personas, ¿no hay una ofensa a su Dios en esta terrible devastación, la tala de árboles, la contaminación de los ríos, la contaminación del aire, eh, todo de manera intemperante, irreflexiva? eh, no sé, a veces creo, Roberto, que si nos damos cuenta de que las cosas son irrepetibles, que son únicas, tal vez las vayamos a cuidar de una mejor manera. Quizás toda esta geografía teísta, que ya me inventé este término, este, está creyendo que hay otro paraíso, está esperando otro paraíso. Eso es una suposición, pero quizás sea por eso que es muy fácil talar un árbol, romper las cosas, destruirlas, porque hay otro paraíso que los está esperando, ¿no? Y que como Dios, generalmente esa imagen y semejanza del creyente, de quien cree, bueno, pues no va a tener mucho problema en justificar su vida para llegar al paraíso, o de alguna manera creer que hay esa justificación. Entonces, pues desde ese punto de vista, yo desde que no creo en Dios, cuido más las cosas. Yo que vivo en la sierra y a veces nos toca apagar incendios de los turistas, que a veces nos toca recoger la basura todos los domingos sobre las brechas, y que hay mucho peregrinaje también religioso, me doy cuenta, estas personas no aman este primer mundo, ¿no? Y que en todo este contexto, por ejemplo, del hermetismo, incluso del chamanismo, que también es otra beta, digamos, teísta, incluso ellos lo mencionan, ¿no? Hay otros mundos, pero el que tenemos que estar atento es a al primero. Hay cosas del chamanismo que también me agradan. Por ejemplo, este concepto de tener atención siempre primero a un primer mundo, cosa que desde mi punto de vista, pues no lo ha hecho los católicos, por ejemplo, no lo han hecho los cristianos, los testigos de Jehová que viven aquí en México. No hay un respeto. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no hay ese respeto? Si se supone que hay esta tensión como casi mística hacia el paisaje. Entonces, pues una cosa son las teorías y otra cosa son las prácticas, ¿no? Muy bien. Siendo la siguiente pregunta, ¿qué es para un ateo el paisaje? Tú dirías que puede haber paisaje sin Dios, no así paisaje sin misterio. ¿Entendemos bien? Bueno, Sí, eh, sí, 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 me y gusta. planteas la cuestión de si el daño a la naturaleza proviene del ateísmo o del ser creyente. ¿Sí? Hablas de una geografía teísta, lo cual me parece un concepto muy interesante. Y a ese respecto te comento, hay un libro que ha salido a colación en esta misma serie, Espiritualidad y Paisaje, con otros entrevistados, que es el de La ecología en las civilizaciones antiguas, de un autor de apellido Huygens, editado por el Fondo de Cultura Económica. En este libro hay un capítulo destinado, bueno, varios capítulos destinados a la tradición judío-cristiana, ¿verdad? Y el autor comenta que cuando en el Génesis se menciona que el hombre tiene potestad y dominio sobre toda la naturaleza, implícitamente también se le asigna una responsabilidad por parte del creador.
Sin embargo, convenientemente o irresponsablemente, el hombre se queda con la primera parte de que puede hacer lo que quiera con todo el resto de la naturaleza, pero sin dar cuentas de eso a su Dios, ¿verdad? Dices que se Entonces, llama Huygens. Huygens, sí, que se escribe con H, me parece, y Lo voy a aunque anotar. en el título de la portada aparece como la ecología de las civilizaciones antiguas, eh, pues hubo un error ahí. El título original en inglés es La ecología en las civilizaciones antiguas. Bien, Perfecto. mira, la siguiente pregunta, pues no sé si sea contestable para un ateo, pero a los otros entrevistados les hemos preguntado si tienen desde su fe o desde su creencia o desde su filosofía, o en este caso desde tu opción de vida, un paraíso con elementos en la naturaleza. Bueno, sí, como tú dices, quién sabe si sea contestable. Entendiendo paraíso, digamos, post-mortem. Y la pregunta es abierta. De todas formas, viene casi en la parte final del cuestionario otra pregunta que va por ese sentido. Ok, Eh, bueno, es más, podemos acomodarla aquí antes de desvincularla, ¿sí? La otra pregunta es si tú dirías que hay una especie de paisaje metafísico o divino. mira, yo sí creo eh, mira, yo pienso que el estado de gracia, por ejemplo, no es exclusivo de los místicos y de los religiosos. Yo pienso que los poetas pueden llegar a un estado de gracia. Eh, Divina, no sé, no sé, no sé si sea de inspiración divina, no sé la procedencia de este estado de gracia, pero sí, quizás, no quiero decir víctima, no sé qué palabra usar, pero de poderes exteriores. Eh, Volvemos pues a la cuestión del misterio. Yo sí creo que hay un 80, 90 y tantos por ciento de cosas que desconocemos en absoluto. Y que esa sensación de estar frente al paisaje, de estar en la naturaleza, que es algo que yo practico muchísimo por el trabajo. A veces tengo que hacer cercas, a veces tengo que estar ahí con los trabajadores, pues trabajando en el rancho. Y créeme, incluso los trabajadores me dicen, me han dicho trabajadores, me han dicho, yo siento que estamos aquí como en el paraíso, ¿no? Estamos haciendo una cerca, miramos de pronto la cañada y es tan mágico, tan asombroso que hemos tenido esa sensación como la que tenía Rousseau, que él habla en sus confesiones de alejarse de las personas, de la civilización, en este caso sería de todos los postes de luz, de todas las brechas y llegar a un punto en donde parece que no hay rastro humano y sí tienes una sensación bastante extraña de cómo estar en el paraíso, ¿no? Eh, para mí el paraíso es aquí, Roberto, en un sentido de que el paraíso, yo lo creo profundamente, es la naturaleza. Es un gran misterio, no sé qué hicimos para merecer esto que es tan hermoso, pero yo creo que el paraíso es aquí. Y si hablamos de un paraíso como místico o metafísico, me parece que ese paraíso también existe para cualquiera, pero que es un paraíso que es un estado, no sé si de concentración, no sé si de inspiración. Yo también soy un poquito, por lo mismo de mi línea escepticista, un poquito rejego a la inspiración, pero sí un estado en donde estás absolutamente conmovido por lo que estás mirando y lo que estás sintiendo respecto a lo que estás mirando. Pero me parece que este paraíso se une en ese momento de asombro y se diluye de inmediato. Esto, Me encantaría pensar que después de la muerte ya nunca se diluye y de pronto hay mi instinto me dice
que de pronto hay algunas cosas, sin embargo, que no las puedo comprobar, que tampoco las puedo transferir como creencia, como dogma, y que no me atrevería a decirle a ningún ser humano, haz esto para sentir esto. Yo creo que es una experiencia súper personal. Pero si hablamos de algún paraíso, yo diría que es, eh, no sé, creo que me estoy refiriendo como al asombro, ¿no? Al asombro cotidiano y ese momento en que se diluyen todas las contradicciones, es decir, no es bello ni es más allá de que sea bello el paisaje, es más allá de bello o feo, es más allá de alto o bajo. Es sencillamente un momento en que estás absolutamente conmovido y las contradicciones por un momento muy pequeño cesan. Para mí eso es el paraíso. Una línea que rescato, el asombro cotidiano. No hay mejor paraíso en un momento determinado que ese asombro cotidiano. Esto nos vincula con la siguiente pregunta, que es la referida a los símbolos. Como todos sabemos, pues en nuestra tradición occidental existen símbolos como el árbol del bien y el mal, la manzana de la discordia, no sé, el árbol del bien y la vida, perdón, de la, bueno, esos árboles que conocemos, ¿no? La flor de la vida eh, y otros que identificamos, pero que para un artista multidisciplinario, como es tu caso, para alguien que practica la escritura, la poesía, pues sin duda eh, este asunto de los símbolos pues se vuelve interesante. ¿Qué nos quisieras y pudieras comentar al respecto? Mira, primero comentarte que no necesariamente todos los artistas recurrimos a un simbolismo. Tú sabes, hay, por ejemplo, en la poesía, con la poesía después del modernismo y el romanticismo, cuando pasa toda esta etapa, llegan los símbolos, llegan, eh, fuertemente, pues, en Europa, y también aquí hay en Latinoamérica muchas muestras, de poetas simbolistas. Yo no me considero un poeta simbolista. A mí me gusta mucho, por ejemplo, últimamente la poesía de Ricardo Yáñez, que es como muy cotidiana, que usa el lenguaje popular. Entonces es muy difícil de pronto acceder o intentar que tu lector tenga accesos a símbolos que estás proponiendo, por ejemplo, mientras escribes o mientras pintas. Yo no me considero un artista simbolista, me considero o quiero ser un artista más de lo cotidiano, más de incluso popular. Me encantaría, pues, ser un poeta popular. Creo que no lo logro porque es un nivel de sencillez muy difícil de lograr y que todavía no llegamos a eso. Se requiere mucha práctica. Pero tratando de contestar tu pregunta, esforzándome, porque realmente, te soy sincero, yo no había pensado en eso. Eh, a nivel lenguaje, tú sabes que está la carga denotativa, la carga connotativa, de la que ya no podemos escapar. Cuando hablamos de una manzana y yo meto una manzana en un poema o en un cuadro, como decía Sartre, Dios ya está en todas partes. Quien quiera luchar contra el concepto de Dios la va a tener difícil, porque está inmerso en todo. Y no está diciendo que Dios exista, es el concepto de Dios, ¿no? Desde el punto de vista de Sartre, está en todo y va a ser una lucha encarnizada. Casi te dice, pues no te metas en esa bronca, ¿no? Ya llegará quien. Eh, pero cuando pintas una manzana o escribes una manzana, forzosamente el lector piensa en Eva, forzosamente el lector piensa en el pecado. Cuando pintas sobre todo, ahora que si haces una relación, ya no es una relación extraña, una manzana con una serpiente, pues estás llevando al lector al paraíso. Eh, ¿A qué voy con esto? A que sí, yo creo que recurro también a los símbolos, no puedo escapar, nadie podemos escapar, pero sí me gustaría, y esa ha sido mi razón desde hace algunos años, como desacralizar estos símbolos, sacarlos de su contexto sagrado, en que ya quedamos establecido que desde mi punto de vista es lo inamovible,
lo no sujeto a crítica, sacarlo de su contexto sagrado, revolverlo y hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, quisiera hablar aquí, porque fue lo que se me ocurre, de la obra de Antonio Martínez Guzmán. Es un pintor de mi tierra, es un pintor excelente. O sea, en algún momento este cuate va a ser para mí muy valorado. Él toma la iconografía religiosa, igual que Miguel García Asensio, igual que Artemio González García, los artistas de Arandas de mi pueblo. Aquí nada más había museos, perdón, nada más había iglesias como museos, esos eran nuestros museos. Ahí íbamos nosotros a ver arte, a escuchar cantos, a escuchar literatura y a observar pinturas. Entonces todos tenemos esta como semántica que por ahí se mueve y es casi imposible que dejemos de ser nosotros mismos pues, para hacer otra cosa. En algún momento, cuando te pones muy honesto frente a tu obra, no tienes opción y tienes que recurrir a la semántica que desde la infancia se te impuso. Pero para mí la solución está en desacralizar esos símbolos, liberarlos y volverlos a meter en el juego. Y si no se puede librarnos de esa carga, ese significado, pues intentar resignificar, ¿no? Intentar resignificar. Yo tengo poemas sobre el paraíso, tengo poemas sobre la serpiente, sobre Eva, que definitivamente pues no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice la Biblia, pero me gusta usar esos símbolos porque tienen una fuerza impresionante, porque desde que lo dices captas la atención, ¿no? Más ahora que si te vas por el lado, por ejemplo, iba a hablar de Antonio Martínez Guzmán. Si te vas por el lado, por ejemplo, él asume que el arte sacro, y esto no lo asume él, lo asume también la historia del arte, tiene muchísima carga erótica y en cierto punto también hasta masoquista, como sufriente, todas estas ojos extáticos en donde no sabemos bien la línea entre el placer y el dolor, pues es interesantísima. Y yo por ahí voy, yo pongo atención en esos términos para hacer obras de arte interesantes. Porque no quiero ser innovador, ni quiero ser un artista, digamos, antirreligioso. Más bien es que sencillamente cuando eh, digamos, cualquier efecto que tú intentes, por repetición, por desgaste, deja de ser efectivo. Yo no utilizaría los mismos símbolos, el mismo orden de los símbolos, porque yo lo que quiero crear es asombro, es que la gente diga frente a un poema, que diga, ay cabrón, no que digan, ah, sí, no, ya sé en qué va a terminar. Yo por ahí voy, por usar efectos para herir afectos. Entonces no voy a repetir los mismos efectos. Para empezar es muy aburrido, que si ya sé que funcionan, volverlos a hacer. Es como tramposón. Pero yo desde un punto de vista personal yo creo que no funciona. Ya no funcionan, ya no, a nivel poesía, a nivel asombro ya no nos están funcionando, ¿no? A nivel religioso sí, pues la repetición nos mantiene en la fila. Entonces, para eso sí funciona, pero para el arte me parece que ya es muy difícil, ¿no? Me voy en digresiones para todas partes, pero intento mantenerme en tu pregunta. Está muy bien. Fíjate que recordé en algún taller en el que yo estuve con Ricardo Yáñez, haberlo Ah, escuchado ¿a poco? mencionar, Oh, qué eh, maravilla. quien, el primero que comparó a una rosa o a una flor con una mujer fue un genio. El segundo fue un buen poeta. Y el tercero fue un imbécil, porque son, Sí. digamos, ya cuando fue eficaz una primera y segunda vez, pues ya no aportas algo más si sigues empleando los símbolos, las comparaciones, las metáforas, las alegorías de la misma manera.